Feminismo es un movimiento social y político que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así como la eliminación de la discriminación y la violencia de género. El objetivo del feminismo es lograr una sociedad en la que las mujeres tengan las mismas oportunidades, derechos y responsabilidades que los hombres. El feminismo ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha surgido en diferentes oleadas. La primera ola del feminismo surgió en el siglo XIX y se centró en el derecho al voto y la educación para las mujeres. El feminismo ha sido criticado y malinterpretado en ocasiones. Sin embargo, se ha demostrado que es una fuerza poderosa para el cambio social positivo en todo el mundo. Algunos de los logros del feminismo incluyen el acceso a la educación y la fuerza laboral para las mujeres, la igualdad salarial, el derecho al voto y la promulgación de leyes para proteger a las mujeres de la violencia de género. El feminismo ha logrado muchos avances significativos a lo largo de los años en la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres, como por ejemplo el derecho al voto. El movimiento sufragista fue un componente importante de la primera ola del feminismo y logró el derecho al voto para las mujeres en muchos países a lo largo del siglo XX. El acceso a la educación. El feminismo ha luchado por el acceso a la educación para las mujeres. Hoy en día las mujeres tienen más oportunidades educativas que nunca antes, lo que les permite alcanzar sus objetivos y tener un impacto significativo en sus comunidades. La igualdad salarial. El feminismo ha luchado por la igualdad salarial para las mujeres, aunque todavía hay mucho por hacer en este ámbito. Las mujeres han logrado avances significativos en la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres en muchos países. Derechos reproductivos. El feminismo ha luchado por los derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo el derecho a la anticoncepción, el aborto seguro y la atención médica de calidad durante el embarazo y el parto. Lucha contra la violencia de género. El feminismo ha luchado para la protección de las mujeres contra la violencia de género, incluyendo la promulgación de leyes y políticas que penalizan la violencia sexual y doméstica. Representación política. El feminismo ha luchado por la representación política de las mujeres en muchos países. Las mujeres han logrado avances significativos en la participación política y en la ocupación de cargos políticos de alto nivel. Estos son algunos de los avances más significativos del feminismo. Aunque queda mucho por hacer en la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres, el feminismo ha tenido un impacto significativo y positivo en la vida de las mujeres de todo el mundo. Feminismo decolonial. Feminismo decolonial. Comenzó como un proceso de desarrollo y de pensamiento. Era para visibilizar la desigualdad de raza, etnia, clase, sexo y género en que viven buena parte de las mujeres. Para empezar, tenemos que deshacer las ideas coloniales y las creencias que tenemos sobre esto. En la conferencia de Bandung surgió la descolonialidad y surgió del tercer mundo por países africanos y asiáticos que estaban saliendo de su colonialización. Un hombre llamado Aníbal Quijano dijo que para contrarrestar el colonialismo es darse cuenta o entender que el racismo se forma como núcleo central de la subjetividad de la especie. Es entender cómo uno vive para entender el racismo, feminismo y sobre todo. La descolonialidad no se refiere solo a temas de territorio, sino que se refiere al cambio igualmente específico y es por los medios que se requieran. Las feministas descoloniales se describen como una crítica al interior del mismo movimiento. Hacen una relectura a la historia de la región y universal desde 1492. Aquí nos metemos con otro feminismo, el feminismo hegemónico, donde dice que no hay una mujer universal. Este feminismo no solo dice esto, también que el patriarcado no es la única opresión que sufren las mujeres, en sí es a la raza. Aquí tenemos que ver dos conceptos, la ontología y la epistemología. La ontología es un concepto del que parte la activista mexicana Karina Ochoa. La ontología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, de la existencia y de la experiencia vivida. Y la epistemología es antes que la ontología, y esta decide quiénes son seres humanos y quiénes tienen derechos. El feminismo decolonial hace críticas severas a todas las formas de injusticia. Las feministas decoloniales sugieren diálogos horizontales y no más relacionamiento desde el privilegio masculino.
permite dar no soluciones universales, sino que da libre pensamiento, y por la descolonialidad da un instrumento de análisis que no se encuentra ni en el liberalismo, ni en el marxismo, ni en ninguna otra disciplina. Aida Hernández propone que para descolonializar la mente se debe historizar y contextualizar a la gente sobre las desigualdades de género que ha pasado sobre todo en la historia, y que la gente abra sus pensamientos hacia estos nuevos conceptos, y esa sería una solución a los problemas que tenemos socialmente ahora. Relación del capitalismo y el colonialismo. Bueno, y debido a que el feminismo decolonial surge en América Latina, es propicio recordar una característica de esta, que tiene el capitalismo como sistema económico y social, que afecta la forma de pensar y de vivir de la población. Bueno, primero que nada, recordemos que el capitalismo se basa en la propiedad privada de los medios de producción y también a partir de la acumulación del capital para generar riquezas a base del comercio. ¿Esto qué quiere decir? Que primero, los medios de producción son los materiales y las herramientas que intervienen en, digamos, los procesos del trabajo, como podrían ser los recursos naturales y su proceso para obtenerlos, y los lugares donde se desarrolla el trabajo. Que sean de propiedad privada quiere decir que los que le pertenecen a alguien, o sea, algunas personas son dueños de los medios de producción y son un grupo pequeño. Esto quiere decir que el capital y el poder se centra en un pequeño grupo, dejando excluidos a la gran mayoría de la sociedad, quienes no son dueños de los medios de producción y simplemente son trabajadores. Ahora bien, podemos, digamos, darle un pequeño contexto histórico del capitalismo. El capitalismo surge después de que cae el antiguo sistema económico que había en Europa, que era el feudalismo. El capitalismo surge alrededor de los siglos XV y XVI, de manera más contundente en Europa y en el resto del mundo. Siglos más tarde, fue potenciado por la Revolución Francesa que ocurrió en 1789, también llamada Revolución Burguesa, porque en esta revolución surgió esta clase social y tomó más presencia en el Estado. Durante el mismo lapso de tiempo, alrededor de los siglos XVIII y XIX, ocurrió la Revolución Industrial, principalmente en países como Inglaterra y Francia, además de otros países en Europa y en todo el mundo, como lo fueron Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos, entre otros más. Y podemos decir que el capitalismo en sí fue impulsado debido a ciertos movimientos y revoluciones sociales que ocurrieron a lo largo de la historia, y es por eso que tiene un impacto en América Latina. Aparte de esto, podemos encontrar que entre los principales problemas que tiene el capitalismo, o tal vez el más importante problema que tiene, es que origina las clases sociales y con ello mucha desigualdad y discriminación hacia ciertos grupos. Como el capital está concentrado en pequeños grupos de la población, la mayoría de la población no cuenta con el mismo capital que los que tienen mucho capital. Estos son los trabajadores, podríamos decir, los trabajadores, los obreros, los agricultores y demás personas. Esta diferencia es la que origina las clases sociales, como podrían ser la clase alta, que son las personas que tienen alta concentración de capital, la clase media, que tienen una menor concentración de capital, y la clase baja, que tienen muy poca concentración de capital o casi nula, y dependiendo del capital que recibían mensualmente. Bueno, y ahora y ahora que tenemos una pequeña idea de qué es el capitalismo, podemos relacionarlo con el feminismo colonial, que es el tema principal. Esto tiene que ver con la discriminación que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia y el impacto que tienen las clases sociales en esta discriminación, que no es la misma presión y trato que reciben dependiendo de su nivel económico. Podemos poner como por ejemplo que un ejemplo podría ser que el acceso a la educación que puede tener una mujer de clase social alta a la que puede tener una clase social, digamos, de escasos, una mujer de clase social baja o de bajos recursos. Las circunstancias a las que se puede enfrentar una mujer durante su embarazo
a las que de una mujer con dinero, o hasta un ejemplo de manera cotidiana, digamos, como lo sería el transportarse de un lugar a otro. Una mujer de clase alta podrá transportarse en un vehículo privado, supongamos, a diferencia de una mujer de clase baja que tiene que transportarse en el transporte público y las inclemencias que tiene este, como su mal servicio o el acoso que ocurre entre otras más deficiencias. Este, y bueno, ahora bien, el feminismo decolonial, que aparte de luchar por la eliminación de la violencia hacia las mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres, también lucha por la eliminación de la discriminación que sufren las mujeres por su color de piel y por su clase social o etnia. A partir de todo esto, el feminismo decolonial es un movimiento muy importante y que tiene gran relevancia en América Latina debido a esto mismo, a que la gran mayoría de la población tiene estas características que pueden ser discriminadas por su color de piel o que por su clase social o por su etnia, como podrían ser de origen indígena o afrodescendientes, entre otros varios grupos marginados que hay en nuestra sociedad. Es por eso que tiene una gran importancia este movimiento que es el feminismo decolonial. Y eso sí. El colonialismo es un sistema de dominación por medios tanto políticos como militares de un país sobre otro, donde hay un estado desarrollado económica y militarmente que se denomina metrópoli. Ejerce un control directo sobre un territorio que se encuentra fuera de sus fronteras, que vendría siendo la colonia. Esos territorios fueron tomados, digamos, por la fuerza, nunca fueron tomados por la paz. Y estos territorios no tienen autonomía ni autodeterminación. Aunque, bueno, ya digamos, explicamos un poco qué es el colonialismo, digamos, daremos un poco de contexto histórico de igual manera. Que pues podemos tener en cuenta que el colonialismo existe de diversas formas desde hace miles de años, pero surgió con más potencia en de los siglos XV hasta el siglo XVIII, que diga hasta el siglo XX, iniciando por países como Francia, Reino Unido, Bélgica, Portugal, España, entre otros. Por lo general, siempre los países que inician este tipo de expansiones coloniales siempre están en competencia con otras potencias. El hecho de ir más adelante se puede entender como el hecho de ir más adelante en ese tipo de competencia. Aparte de un nacionalismo, digamos este sentimiento nacionalista hacia que las personas se esforzaran porque su nación fuera mejor. Bueno, ahora metiéndolo con el contexto que hay en Latinoamérica fue colonizada principalmente por España y Portugal alrededor de los siglos XVI y XVII. Con esta colonización, los territorios, las culturas, las religiones y también los idiomas, las culturas que ya habían poblado esta región de Latinoamérica fueron prácticamente borradas, debido a que esta conquista y este proceso de colonización se realizaba con mucha violencia. Fueron eliminados varios vestigios, fueron eliminados los templos culturales, entre otro tipo de cosas que tenían las culturas que habían aquí. Y al contrario, y ahora por el contrario, esas colonias recibieron las ideologías, las religiones, la cultura y el idioma de los países colonizadores, que en este caso fueron España y Portugal principalmente. Siendo principalmente España quien conquistó más territorio y tuvo más efecto sus influencias sobre más territorio de Latinoamérica. Ahora que relacionando todo esto con el feminismo colonial, podemos entender que a partir del colonialismo que ocurrió en América Latina hace alrededor de 500 años, este proceso ocurrió con demasiada violencia hacia estos pueblos colonizados. Y en esa violencia conllevó también mucha violencia hacia las mujeres, donde fueron explotadas de muchas formas, como podrían ser de formas laborales, de formas sexuales, de ese tipo y de varios tipos de formas fueron explotadas y recibiendo mucha opresión y discriminación durante todos esos siglos. Fueron oprimidas durante varios siglos y este problema todavía tiene repercusión hoy en día. ¿De qué manera? Podemos entender que hoy todo eso afecta la ideología que tenemos de pensar en el día de hoy, o la forma en que se lleva a cabo todavía algunas costumbres o prácticas en algunos pueblos arraigados. Relación con el racismo. Mi nombre es Diego Sánchez Andrade, soy alumno del
el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, y yo voy a relacionar o voy a tener que tienen en común el racismo y el feminismo de colonial. Bueno, en un instante el racismo es algo que, bueno, es un tipo de discriminación a lo que tenemos de diferentes tipos de color, de piel de color, o en algunos casos de cultura, gustos, religión. Podría decirse que el racismo también incluye el feminismo, porque en algunos casos discriminamos a la mujer por ser simplemente mujer. Ese es el hecho por el cual no debe de ser. El feminismo colonial es un movimiento latinoamericano feminista que pues impone que no debe de haber manifestaciones para implicar sus derechos o pedir algo que deberían de dárselos en un instante, bueno, desde un principio, pero no es hacer una manifestación para saber que están ahí, sino saber que hay una manifestación de colonial, o sea, de colonización en sus vidas. ¿Esto qué significa? Pues que por el simple de ser hecho por ser mujer, pueden discriminarte o ser racistas en muchas formas. Pensamiento sobre esto es muy bajo porque no tengo idea de cómo sufren día a día los que sufren este tipo de racismo o discriminación, podríamos decirlo así. No encontrar un buen trabajo, no tener una buena condición de vida por el simple hecho de ser mujer. Ahora agregándole de ser un grupo étnico o ser distinta raza tener distinto tono de piel y muchas cosas más. Algo que no se les hace justo a las mujeres porque las discriminamos por ser mujeres. No solo eso, también las discriminamos por su color de piel, las discriminamos por mucho más tipos, pero no debería de ser así. Tenemos que tener en cuenta que para saber y saber dar un criterio, tenemos que saber los conceptos de ambos, debido a que el discriminar y el ser racista es prácticamente igual, ya que tratas diferente a las personas por su color de piel, su religión, por su por su descendencia étnica, por su sexualidad, sexo. Es diferente, puedes ser racista con un homosexual al igual que ser racista con una mujer. El feminismo decolonial trata de imponer esto, que no necesitan hacer manifestaciones para poder acabar con estas cosas o clases sociales, podremos decirlo así, y diferentes podremos decirlo que diferentes tipos de racismo, porque no solo ser feminista no es implicar ser mujer. Comparación entre el feminismo decolonial y el feminismo. Comparación entre el feminismo y el feminismo decolonial. Bueno, hay que recordar que el feminismo decolonial consiste en el desarrollo de pensamientos y prácticas políticas con la finalidad de hacer ver la desigualdad que viven las mujeres a partir de su raza, etnia, clase, etc. O sea, que son o llegan a ser marginadas. Y el feminismo es un movimiento social político que se inicia a finales del siglo XVIII y toma de conciencia de las mujeres como grupo colectivo de la opresión, dominación y explotación que han sido víctimas de a partir de el colectivo de varones. El feminismo decolonial busca priorizar las voces de personas que han sido marginadas. Como les comenté anteriormente, pueden llegar a ser mujeres indígenas, afrodescendientes, cuerpos trans, cuerpos no binarios, etc. Y el feminismo busca la igualdad entre sexos. El feminismo busca crear conciencia y condiciones para poder transformar las relaciones sociales y lograr una igualdad. Asimismo, poder eliminar cualquier tipo de discriminación o violencia contra las mujeres.
El feminismo revela y critica la igualdad entre sexos y géneros, y este surge a partir de la conciencia de las mujeres respecto de sus estatus subordinados en la sociedad. Y ahora, el feminismo decolonial, como comenté anteriormente, es un proceso de desarrollo para priorizar, o sea, busca priorizar y visibilizar la desigualdad que llegan a tener mujeres que pertenecen a grupos étnicos, afrodescendientes o grupos que llegan a ser marginados, borrados o no son tomados en cuenta. Ideologías sobre el feminismo y comparación con el machismo. Ideología sobre el feminismo y comparación con el machismo. El feminismo decolonial nace como una fuerte influencia del feminismo autónomo latinoamericano, que a partir de 1980 y 1990 comenzó un proceso de desarrollo de pensamiento y prácticas políticas de resistencia para visibilizar la desigualdad de raza, etnia, clase, sexo y género en que viven buena parte de las mujeres. Se propone demostrar la administración categorial de Occidente tanto en lo académico como en lo político. Por ello, esto tiene de vital importancia en y para las relaciones internacionales. Uno de los retos de pensamiento decolonial ha sido comprender la dimensión global y su conexión con lo local para repensar las posibilidades alternativas políticas a la globalización neoliberal y a la colonialidad, y en ese sentido adquiere carácter geopolítico. Por eso es de vital importancia explicar el feminismo decolonial en América Latina y diferenciarlo de otras formas de feminismo, especialmente del feminismo postcolonial. Determinar las fuentes de las cuales se nutre y las concepciones ontológicas, epistemológicas, estéticas y éticas que la caracterizan. Determinar las prácticas políticas colectivas que le preceden y sus propuestas de transformación sociopolíticas y finalmente revisar su utilidad en el ámbito de las relaciones internacionales. Se concluye que es un pensamiento altamente estratégico porque considera el valor de otras epistemologías, ontologías, éticas y estéticas para pensar en el mundo fuera de los discursos de derecha a izquierda. El feminismo centra su análisis en el rol del patriarcado, en estructurar las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres. El feminismo realiza una crítica de la visión androcéntrica de la sociedad, a la que busca transformar para conseguir sus objetivos de una sociedad más justa e igualitaria. Según el diccionario académico, feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, y el movimiento que lucha por la realización de esa igualdad. El feminismo es un conjunto de movimientos y posturas ideológicas, tanto a nivel individual como social, que busca la equidad de género para las mujeres sobre los derechos que se les han negado históricamente en la esfera política, cultural, social, sexual y económica. Mientras tanto, el machismo es un conjunto de actitudes construidas y compartidas socialmente en la que el hombre y lo asociado a lo masculino son considerados como superiores a la mujer y a lo femenino. Por su parte, la misma obra define machismo como actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres y forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. Como puede apreciarse en las definiciones, no se trata de dos términos equiparables, ya que, mientras en el feminismo es la búsqueda de la igualdad entre sexos, el machismo supone una preponderancia del varón. Derechos. La Marcha Mundial de las Mujeres, como su nombre lo dice, es un movimiento mundial de acciones femeninas que reúne grupos de mujeres y organizaciones que luchan para exigir justicia económica, un cambio social, justicia a los casos de feminicidios, incluyendo cualquier tipo de violencia, y a los derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo la despenalización del aborto. El impacto del feminismo decolonial se considera como un pensamiento crítico. Es todo el cuestionamiento que tiene hacia la construcción de un movimiento que muchas veces cae en la trampa del imperialismo, el capitalismo y el racismo. Es un gran error explicar la opresión de la gran mayoría de las mujeres por cuestión de género. No podemos olvidar los otros factores que se interrelacionan y hacen dicha opresión sea más leve o severa, como la raza, la clase social, la orientación sexual, etc. Los movimientos feministas se han desarrollado y enriquecido a lo largo de la historia. Estos movimientos se centran en temas como la igualdad de derechos y la liberación de la mujer.
Instrumentos internacionales como la ONU, Organización de las Naciones Unidas, tienen un papel fundamental en el tema de la violencia contra la mujer. La eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer tiene un carácter inclusivo que defiende las libertades fundamentales y los derechos humanos de las mujeres como la igualdad de oportunidades y derechos sexuales. En el sexto encuentro internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, entre el 2 y el 9 de julio de 2006, la marcha actualizó sus objetivos y los fijó en las siguientes líneas. 1. Fortalecer y mantener un vasto movimiento de solidaridad entre todas las mujeres y organizaciones de base para que la marcha constituya un gesto de afirmación de las mujeres del mundo. 2. Promover la igualdad y la justicia entre mujeres y hombres, entre mujeres y entre todos los pueblos. 3. Seguir construyendo y fortaleciendo un amplio proceso de educación popular donde todas las mujeres puedan analizar por sí mismas y para ellas mismas las causas de su opresión, de su discriminación y las posibles alternativas. 4. Poner en práctica las reivindicaciones y las alternativas comunes a los movimientos de las mujeres del mundo a escala local, nacional, regional e internacional en torno a los temas de pobreza y de violencia hacia las mujeres. 5. Ejercer presiones políticas sobre los gobiernos y las instituciones políticas multilaterales, por ejemplo, la ONU, para que realicen los cambios necesarios para mejorar las condiciones y la calidad de vida de las mujeres del mundo, incluyendo una política de desarme y de resolución pacífica de conflictos, el fin de todas las impunidades y de la corrupción, el uso de violación como arma de guerra, las ocupaciones y la presencia militar extranjera, al igual que la imposición de bloqueos político-económicos. 6. Rechazar y denunciar las instituciones internacionales financieras, económicas y militares que empobrecen y marginan a las mujeres e incrementan la violencia hacia ellas y trabajar con propuestas institucionales alternativas. 7. Llevar a la población en general, los otros sectores de la sociedad y a los movimientos sociales a apoyar y realizar los cambios que sean necesarios para mejorar la posición, las condiciones y la calidad de vida de las mujeres del mundo entero. 8. Elaborar e instrumentar acciones y propuestas feministas con miras a denunciar las corporaciones, instituciones económicas, financieras y gobiernos que propician la explotación y la degradación de nuestros recursos, los cambios climáticos y la pérdida de nuestra biodiversidad. Luchar por la soberanía en la gestión de nuestros recursos medioambientales que lleva a un modelo de desarrollo que atienda las necesidades fundamentales de las generaciones presentes y futuras. Karina Ochoa. Karina Ochoa Muñoz, escritora, académica, feminista y activista mexicana, doctora en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel 1, profesora e investigadora en la UAM y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. Forma parte del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, GLEFAS, y del colectivo La Guillotina. Autora de diversas publicaciones sobre la cultura indígena y el feminismo. También es coautora de un libro con el mismo tema. Ha trabajado con organizaciones rurales de mujeres indígenas y campesinas de la República Mexicana y América Latina. Ha colaborado con diversas organizaciones rurales en México, así como con organizaciones y colectivas feministas en América Latina. Es cofundadora de la Red de Feminismo y Cultura y Poder, Diálogos desde el Sur, integrante de The Colonial International Network, DIN. Actualmente es profesora investigadora titular A de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, del Departamento de Sociología, División de Sociales y Humanidades. Es parte de cuerpo docente en el doctorado en Estudios Feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, División de Sociales y Humanidades. Es también coordinadora del cuerpo académico Transculturalidad en Zonas Corpóreas, Territoriales y en la Cultura Visual, PRODEP, e integrante del comité editorial de la revista El Cotidiano. Es una de las principales exponentes de los feminismos descoloniales de Abya Yala, al igual que otras exponentes como lo son María Lugones, de Argentina, Yubertis Espinosa, de República Dominicana, Gladys Zul, de Guatemala, y Adriana Guzmán, de Bolivia, entre muchas otras. A continuación, se mostrará una serie de entrevistas con distintos puntos de vista sobre el tema del feminismo. Ok, ¿cuál es tu nombre? Ashley, ¿Cuántos años tienes? 20, ¿Cuál es tu ocupación? estudiante, ¿Qué estudias? letras hispánicas.
Ok, ¿qué opinas acerca de la discriminación que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia y en la actualidad? ¿Qué opino sobre eso? Pues creo que no es un sistema individual a pesar de lo que se piensa. Principalmente, como es sistemático, el problema no vendrían a ser los hombres, sino pues todo el sistema en general y demás, y derivados. Creo que puedo ponerlo así en síntesis. Ok, ¿cuál es tu punto de vista acerca del feminismo? Pues históricamente se ha reforzado, me gustó vivir en una de sus llamadas olas. Soy parte del feminismo, así que me da gusto que sea en una de estas olas en la que yo me desenvuelva. Ok. ¿Has escuchado hablar sobre el feminismo decolonial? Sí, es feminismo no blanco, por Ok. decirlo así. ¿Y has oído hablar acerca de Karina Ochoa? Ok, bueno, ¿crees que las clases sociales intervienen en el feminismo? Sí. ¿De qué manera? Pues no es lo mismo hablar del feminismo desde un punto de perspectiva blanco, que sería pues el sistemáticamente privilegiado. Así que pues ciertamente da cierto poder y no es lo mismo ser discriminada siendo blanca y mujer, que ciertamente sigue siendo una minoría, pero ser negra y mujer es como doble minoría. Ok. ¿Consideras que el racismo tiene impacto contra el feminismo? Pues sí, es lo mismo que hace rato. Al final el feminismo del que más se habla sí es el feminismo pues blanco, y en sus principales, por ejemplo, Virginia Woolf y Simone de Beauvoir, supongo que son como las principales, por lo menos Simone de Beauvoir, y ciertamente es un feminismo blanco, entonces sí se habla de diferentes perspectivas, pero se necesita reforzar las perspectivas de otra clase de feminismos que no es el mismo. Okay. Muchas gracias. Sí. CCH Vallejo, y nos gustaría hacerte una entrevista sobre el feminismo decolonial. ¿Cuál es tu nombre? Jimena. ¿Cuántos años tienes? 20. ¿Cuál es tu ocupación o qué haces en este momento? Okay. ¿Qué opinas acerca de la discriminación que se ha vivido a lo largo de la historia y en la actualidad hacia las mujeres? Pues la verdad siento que es un tema muy delicado, sobre todo actual. Es muy polémico también. Como 5 veces. Tengo pros y contras con el tema y considero que en estos momentos se han hecho muchos logros que han defendido a la mujer, sus oportunidades, sus igualdades, y yo opto porque sea algo igualitario, ni más ni menos entre algún género. Ok. ¿Y cuál sería tu punto de vista acerca del feminismo actual, por así decirlo? No estoy ni a favor ni en contra del movimiento, solo siento que el movimiento está bien tratando de buscar esa igualdad con ambas partes. No me parecen ciertas actitudes como que ya no van fuera del límite de buscar una igualdad, pero no estoy ni a favor ni en contra del movimiento. Disculpa, ¿has escuchado acerca del feminismo decolonial o acerca de Karina Ochoa? No. No estoy muy enterada del tema, la verdad. Bueno, aparte de eso, ¿crees que las clases sociales intervienen en el feminismo o tienen algo que ver? Creo que ahorita ya no. Creo que antes sí estaban muy arraigadas, sobre todo con la clase media acomodada o alta. Había mucho machismo, supongo, creo. Y ahorita siento que se ha hecho más igual la cosa y no lo considero tan arraigado en estos momentos. Y por último, ¿crees que el racismo tiene que ver igual en el feminismo? No, creo que ese es otro tema. Lo considero aparte. Ok. Muchas gracias. De nada. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Alejandra. ¿Qué edad tienes? 20. ¿Cuál es tu ocupación? Estudiante y ya. De administración pública. Bueno, ¿qué opinas acerca de la discriminación que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia y en la actualidad? Que está mal, no sé cómo, o sea, como qué opino en qué sentido. Porque pues es un tema como muy grande
Yo me considero feminista y he tomado varias materias de feminismo en mi facultad. Entonces es un tema como que me apasiona y a la vez me molesta porque en mi ámbito es muy como particular que seamos excluidas porque es el ámbito del poder. Entonces, pues como que es algo que me molesta mucho a veces y es una carrera dominada por hombres, entonces es complicado. Entonces, pues estoy molesta gran parte del tiempo. ¿Sí? Y hoy tuve un profesor que es como súper pues machista, entonces sí, es como complicado en mi área. Sí, ok. ¿Cuál es tu punto de vista acerca del feminismo o tu opinión? Pues siento que es un movimiento muy grande como para tener un punto de vista. A final de cuentas es un movimiento que busca la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos en los que se considera como pues que debemos estar, que son todos. Entonces siento que decir que opino de él es como minimizarlo, porque pues a final de cuentas como qué opinas de que la gente tenga derechos. Entonces pues opino que es un tema relevante que se tiene que seguir tratando y no solo en este mes, sino como todo el tiempo. Bueno, quiero pensar que sí has hablado sobre ese tema, pero ¿has escuchado sobre el feminismo decolonial y has oído hablar sobre Karina Ochoa? Me suena su nombre, no sabría decir como quién es, y del feminismo decolonial, claro que sí he escuchado de él. A mí me gusta mucho un libro que se llama Ideas Feministas Latinoamericanas, que habla sobre pues el feminismo en Latinoamérica y cómo necesitamos un feminismo que no esté nada más de la vista occidental, sino en nuestro contexto. Entonces es un tema que a mí me gusta mucho, me gusta más el feminismo decolonial que cualquier otro como de antes. De acuerdo. ¿Crees que las clases sociales intervienen en el feminismo? Claro que sí, porque también es un sistema de opresión, aparte del machismo, es un sistema de opresión que es transversal al sistema pues que nos oprime a las mujeres. Aparte, si eres una mujer pobre, una mujer indígena, te oprime otro sistema de opresión aparte del género. Entonces, pues sí considero que influye muchísimo porque agrega otra línea a lo que ya tenemos. O sea, si fueras un hombre pobre, sería diferente a si eres una mujer pobre. Y bueno, ahora en el racismo también es otro sistema de opresión que es transversal, porque si eres una mujer pobre, aparte eres negra o aparte eres indígena, pues se agrega otra capa de parte que te discriminan y parte de que te quita derechos. Entonces sí, todos los sistemas de opresión son transversales, todos se suman uno detrás de otro y nada más como nos siguen oprimiendo a las mujeres. Okay. Eso sería todo. Muchas gracias. De nada, amigos, que terminen pronto con este sol. Isaac. Ok, ¿cuántos años tiene? 25 creo. Okay. ¿Cuál es su ocupación? Bueno, geofísico, ingeniero geofísico. Ok, ¿qué opina usted acerca de la discriminación que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia y en la actualidad? Pues es una lucha que ha venido desde casi tiempos remotos de la prehistoria incluso. Sí. Es algo que de cierta forma se tiene que ir erradicando poco a poco. Okay. No es algo de golpe, pero de a poquito a poquito. Bueno, ¿cuál es su punto de vista acerca del feminismo? No me parece que esté mal, sin embargo hay cosas que no están bien. A veces es muy rapaz, muy ríspido, o definitivamente hay ocasiones que pues de plano se llega a un extremo. Pienso que debe haber un punto medio, un justo medio. Sí, bueno. ¿Has escuchado hablar acerca del feminismo decolonial? No. ¿Y sobre Karina Ochoa? Menos. Bueno, ¿cree que las clases sociales intervienen en el feminismo o afectan de alguna manera al feminismo? Sí. ¿De qué forma? Bueno, por ejemplo, muchas veces estas muchachas que hablan mucho del feminismo lo hacen desde su trinchera o incluso hay veces que hablan desde su zona de confort, lo cual pues no está mal, sin embargo pues no son cosas que digamos una persona a lo mejor de la sierra de Zacatecas, de la sierra de Oaxaca viva, ¿no? O sea, hay veces que uno habla desde su cama, desde su sillón y se dedica a publicar muchas cosas que pues no siempre son las adecuadas para los distintos tipos de clases sociales y de poblaciones, ¿no? Ajá, ok. Bueno, y la última pregunta sería,
¿considera que el racismo tiene importancia con el feminismo? Sí. ¿De qué forma? A veces es muy selectivo, ¿no? Ese tipo de pensamientos y corrientes sociológicas son muy selectivas en ocasiones. Porque, no sé, lo veo mucho con la gente esta que es, digo, las whitexicans, que hablan mucho de que sí, el feminismo y que la lucha por los derechos de la mujer, y sin embargo lo trasladas a otro tipo de persona y ella no les parece, o incluso dicen, ay no, pues los naquitos estos, o los negritos, o cosas así, o los indígenas, ¿no? Que no tienen los mismos derechos casi que ellos, ¿no? En pocas palabras. Entonces son cosas que se tienen que analizar. Ok, sí, y eso sería todo. Bueno, primero que nada, ¿cuál es su nombre? Dolores Alcántara, Ok, ¿cuántos años tiene? 54, Ok, ¿cuál es su ocupación? agente de seguros. Sí, está bien. ¿Qué opina usted acerca de la discriminación que ha sufrido las mujeres a lo largo de la historia y de la actualidad? Pues pienso que es la educación que les damos a los hijos en la casa, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Yo no estoy como, ¿qué te diré? Juzgando a nadie, pero pienso que es algo que viene de casa. Sí. La educación que les damos a los hijos. Ok. Cómo los tratamos. O sea, si tú agredes a un hijo, mujer o hombre, el hijo va a agredir, y si agredes a la mujer, pues ella va a permitir ser agredida. Eso es lo que opino de eso. Bueno, continuando sería, ¿cuál es su punto de vista acerca del feminismo o cuál es su opinión acerca del movimiento feminista? No, pues la verdad es que no tengo opinión, trato de respetar a la gente y sus ideas, ¿no? La verdad es que todos tenemos ideas en la cabeza y es muy difícil hacer juicios. Sí. Entonces, no tengo ningún juicio ni opinión, simplemente respeto a la gente. Ok. Bueno, ¿ha usted escuchado hablar acerca del feminismo colonial? ¿No? ¿Y acerca de quién es Karina Ochoa? No, fíjate que no. Bueno, ¿usted cree que las clases sociales intervienen con el movimiento feminista? No, yo creo que no. No, yo no pienso que sean las clases sociales, yo pienso que es la educación. O sea, porque puede haber diferentes tipos de clases sociales, pero la educación es muy importante, ¿no? O sea, puede haber abuso en una clase social alta, en una clase social media o baja, puede haber abuso y también puede haber respeto en esos tres tipos de clases, ¿no? Entonces no creo. Ok. Y la última pregunta sería, ¿usted cree que el racismo tiene un impacto sobre el feminismo? El racismo. Pues yo creo que probablemente sí, ¿no? O sea, probablemente sí tenga un impacto porque finalmente vienen a... No sé cómo explicártelo, pero probablemente sí. Sí. Bueno, A continuación, un par de infografías, con respecto a lo hablado. Para concluir, un pequeño discurso. Ok, después de ver este video documental, esperamos que se haya podido dar a conocer el mensaje como es debido, ya que quienes sabemos que la lucha por las mujeres a veces llega a ser minimizada, ignorada o incluso ridiculizada, buscamos evitarla, ya que en este equipo no buscamos una calificación o una aprobación, buscamos un cambio.
uno verdadero. Buscamos el respeto y la igualdad que todas las personas merecen, para dejar de ser esclavos de la sociedad, dejar de creer que necesitamos ser aceptados, dejar de creer que no podemos ser quienes somos, dejar de creer en movimientos que no buscan lo mismo para todas las personas. Esto es tan solo un poco de lo que buscamos, ya que esto no es un tema que se pueda entender con un solo video o con una sola charla, porque a quienes nos importa no nos cansaremos de repetirlo una y otra vez, porque lo haremos las veces que sean necesarias hasta quedarnos sin voz, porque esto no es un movimiento que se pueda callar, esto no es un movimiento que se pueda parar, esto no es un movimiento que pueda morir. Amigas, amigos o amigues, esperamos que puedan darnos el apoyo que buscamos para promover el movimiento e informar a más gente, a toda la posible. Entre a más gente lleguemos, a más gente podremos ayudar. Así que gente que se encuentra aquí hoy, no nos queda más que decir adiós y gracias por darnos un poco de su preciado tiempo.